Bueno, y la última filmación que hago es dirigiéndome al Museo de la Cerámica, que es el Palacio del Marqués de Dos Aguas. Si alguien me preguntara qué tiene Valencia para ofrecer, bueno, se los voy a decir. En Valencia tiene el Mediterráneo, la playa de la Malvarrosa y muy cerca preciosas playas en toda la comunidad, tanto Alicante como Castellón. En Valencia tienen un río, el río Turia, que fue después de una riada muy grande en el año 54, todo el tramo del río Turia, que son 14 kilómetros, se convirtió en parques. Hoy en día son parques con zona verde, zona de deporte. Está también el Palau de la Música y termina en lo que es la Ciudad de las Artes y el Oceanográfico, que es la zona más moderna de Valencia. Después tienes muy cerca sierras para hacer turismo, ecoturismo, turismo rural, todos los pueblitos de mar, un clima fantástico, una gastronomía excelente, bueno, el centro histórico. Valencia tiene muchísimo. Esta es una plaza muy bonita, la Plaza Rodrigo Botet, un restaurante argentino, o lo era por lo menos, creo que debe haber cambiado de dueño porque no veo, tenían carnes argentinas, no veo que... Bueno, la Astoria Palace, y nos dirigimos a Marqués de Dos Aguas, el Museo de la Cerámica. Bueno, en Valencia tienes para hacer turismo también por el río, con tándem, bicicleta, Segway, lo que quieras. En Valencia se puede disfrutar de esta ciudad, es una ciudad para todos los gustos. Para el que viene a hacer noche, para el que viene a hacer playa, para el que viene a hacer ciudad histórica, para el que viene a hacer turismo rural, porque paras aquí, muy cerquita tienes lo que buscas, medios de transporte súper eficientes, no sé, ni necesidad de venir en coche, perfectamente te tomas el avión, llegas al aeropuerto de Valencia, del aeropuerto de Valencia tienes el metro y el metro te conduce a donde quieras. El metro llega directamente hasta la playa, hasta nuestro puerto al lado de la Malvarrosa. Bueno, como les decía antes, estamos en el Museo de la Cerámica. Me estoy acercando a una de las puertas. Bueno, como les decía antes, mira qué bonita que es esta ciudad, donde mires, por donde mires. Esa plaza es muy bonita, otro día voy a ir. Esto que ven aquí en el suelo se hizo, donde está, para que los turistas, siguiendo estas imágenes, sepan que van a pasar por zonas históricas, entonces puedan seguir en su recorrido sin perderse. Es una ciudad que al pertenecer, al haber sido amurallada, es todo el centro histórico circular, muy fácil, a pesar de que es grande, muy fácil de caminar, de perderte, pero siempre escuchando las campanadas del Micalet, enseguida te reconduces, porque como no se puede edificar más alto que el Micalet, con solo preguntar ¿dónde está el Micalet o dónde está la Plaza de la Reina?, ya enseguida te ubicas nuevamente en el centro histórico para no perderte. Bueno, este es el Palacio del Marqués de Dos Aguas. Como ven, es una zona de tiendas de firmas. Se llama Calle de la Paz. No, la Calle de la Paz es aquella. Esta se llama... Jolín, de verdad que últimamente la memoria la tengo fatal. Momento. La otra era la de La Paz y esta se llama Marqués de Sotelo. No, Marqués de Dos Aguas, perdón. Como el palacio. Vale. Y esta es la entrada.
En el blog Valencia Medieval y en el grupo también, pero principalmente en el blog explica de qué material es, porque yo dije mármol y me equivoqué y no era mármol y una persona me lo explicó. Mármol no es, pero ahora no me acuerdo el material que se empleó. Me voy a mirar lo de la acera del frente. Bueno, aquí está. Te puedes sentar a tomar algo. Bueno, como ustedes saben, las terrazas en Valencia están abiertas todo el año y si no te lo solucionan. Si hace frío te ponen una estufita y en algunos lados te dan una manta. Ya, ponen la mantita en las piernas y no pasa nada. Vamos a cruzar la calle si lo ven desde enfrente, que tiene otra perspectiva. Otro día voy a partir desde Torres de Serrano y voy a entrar al centro histórico haciendo un recorrido citando la parte más histórica, como si fuera la entrada de Jaime I de Aragón en la Reconquista. Mostraré bien Torres de Serrano y nos iremos hasta la otra puerta, que es las Torres de Quart, que era la otra puerta de entrada y de salida de Valencia. Torres de Cal significa, en valenciano es la entrada y sería de los trabajadores a la ciudad, cuando las Torres de Serrano eran la entrada de los reyes y de los personajes importantes. Valencia tiene muchísima historia. Es una ciudad que desde mi punto de vista falta explotarla muchísimo. Muchísimo, no sé por qué como que se ignora un poco la historia de esta ciudad, cuando es riquísima. Bueno, nada. Repito y lo repito hasta el cansancio. Entren al grupo Valencia Medieval, conozcan Valencia, vengan a verla. Es una ciudad que se puede disfrutar no se necesita mucho dinero para disfrutar de todos los encantos que tiene, históricos, naturales. Se le dice a esta ciudad que es el jardín del Turia. El Turia era el río que les comentaba que se movió de lugar en una obra de ingeniería muy grande y que ahora son 14 kilómetros de parque. Bueno, se le llama Jardín del Turia a esta ciudad porque verdaderamente es una ciudad muy, muy verde, con muchas flores. Tenemos hasta un puente hecho de flores. Y nada. Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como yo. La verdad que tengo bastante olvidado. Pero voy a leer un poco y les voy a hacer una entrada triunfal de Valencia como si fuéramos todos Jaime I de Aragón el 9 de octubre, entrando a la ciudad y reconquistándola de los moros. Les voy a explicar todo lo que sé, porque humildemente todo lo que pueda darles, encantada. Que pasen una buena tarde desde Valencia, Vaquera del Espacio. Bye.